Bueno, continuamos con... ¿Se me escucha? Continuamos con nuestro último ponente, que es Francisco Javier Rodríguez del Valle. Él es psicólogo y es miembro fundador de la Sociedad Hipnológica Científica. El que Francisco Javier esté hoy aquí es un sueño que yo tenía el año pasado. Yo por esta fecha estaba mala de la psique y no pude estar en la jornada. Pero yo, en medio de lo mala que estaba, pues dije, el año que viene estaré bien. Y Francisco, que me estaba acompañando en esos momentos, me gustaría que también estuviera. Porque, como ha dicho el prior de los carmelitas, aquí en Occidente vivimos una época difícil, una época de saciedad de todo, pero por dentro no estamos muy bien. Y la Navidad no es una época fácil. Las cenas de Navidad, lo hemos hablado Francisco y yo muchas veces, no son nada fáciles. El Día de Reyes cada vez está más complicado, porque las caras largas ya no se disimulan. Entonces, la psicología tiene... Bueno, y no quiero hablar de las personas que echamos en falta en esta fiesta, que no sé por qué tenemos que echarla en falta tanto en esta fiesta y no todos los días del año, porque no están todos los días del año. Pues la psicología tiene herramientas e instrumentos para conseguir que nuestra psique afronte mejor esos problemas, y una de esas herramientas es la hipnosis clínica. Yo tengo un cerebro que es magnífico en unas cosas, yo lo reconozco, pero en otras no, y cada vez que lo altero o lo pongo a trabajar al 200%, pues me genera el mecanismo de la ansiedad y me pongo mala. Pues yo le puedo decir que en ese momento en que estoy radicalmente atacada, yo escucho las grabaciones de hipnosis clínica que Francisco me ha diseñado y mi cerebro empieza a generar el mecanismo de la calma y la tranquilidad. Así que yo soy, esto es como en la tele, soy testigo y testimonio de que la hipnosis clínica funciona y lo hace realmente bien. Así que, sin más, le cedo la palabra a Francisco Javier Rodríguez del Valle. Gracias. Vamos a ver si esto funciona. ¿Sí? Vale. Bueno, me pongo de pie. ¿Se escucha? ¿No va? ¿Te lo quito? Sí, yo creo que sí. Porque me desenfoca. Bueno, pues a raíz de ese encuentro, Silvia me propuso un día hablar de lo mío, a lo que me dedico, que soy psicólogo y también soy especialista en hipnosis clínica. Lo que pasa es que, claro, cuando me presenta un poco la ponencia, veo que ha introducido algo nuevo, que es relacionar la hipnosis clínica con la Navidad. Y claro, ¿qué pueden tener en común la hipnosis clínica y la Navidad? Aparentemente nada. Ya que la primera es una técnica que nos ofrece la psicología y la segunda, pues bueno, es una fiesta conmemorativa con sentimientos religiosos, nostálgicos. Pero bueno, a pesar de que no haya relación aparente, seguro que podemos encontrarla, pero primero yo creo que deberíamos de saber, pues bueno, qué es la hipnosis. ¿Se escucha? Sí. Yo no me escucho. Bueno, pues hipnosis es una palabra que viene del griego, que significa sueño. La palabra hipnosis pues significa, pues, podemos entenderla como una forma especial de sueño. ¿Pero qué es realmente la hipnosis? Bien, hay diferentes voy a cambiar de lado, ¿no? Hay diferentes definiciones. A mí personalmente me gusta mucho la de un doctor llamado Wisram Sequera, que dice lo siguiente: la hipnosis es un modo de procesamiento de la información caracterizado por una reducción de la atención periférica con suspensión voluntaria de la capacidad analítico-lógica, con alta o baja activación fisiológica, que conlleva cambios significativos en conducta, estados de ánimo, percepción y memoria. Es una definición un poquito profunda, pero bueno, podemos hacerlo más asequible, algo más sencillo. Por ejemplo, la hipnosis es un estado alterado de la atención que acerca al sujeto a su máxima capacidad de concentración. O quizá otra más que conlleva pues más utilidad, más fácil, pues la hipnosis
Es un estado voluntario y confortable en el que la persona moviliza sus recursos naturales restableciendo el equilibrio y eliminando los conflictos. Es un método rápido, eficaz, inocuo para conseguir objetivos. Aquí. Bien. Pero bueno, ¿cuándo comenzó esto de la hipnosis? ¿Desde cuándo? Bien, pues la hipnosis ha sido practicada muchos años atrás bajo numerosas denominaciones. Hoy se sabe que los oráculos griegos, los magos persas, los faquires hindúes o los yogis de la India utilizaban la hipnosis sin llegar a percatarse de ello. El documento escrito más antiguo del que se dispone, que nos narra cómo la hipnosis era utilizada en tiempos remotos, es el papiro de Harris, también llamado papiro mágico o papiro de Eber. Está escrito en una lengua egipcia hierática cerca del 3000 a.C. Bien, y está traducido por Chavas en 1860. Describe cómo los adivinos egipcios empleaban métodos hipnóticos muy parecidos a los practicados actualmente. Pero no nos vamos a entretener mucho con el tema de la historia, vamos a dar un gran salto, nos vamos a ir al siglo XV, vamos despacito. Y nos situamos en la primera mitad del siglo XVI, y entre otros había que hablar de Paracelso, médico y alquimista suizo, que fue uno de los primeros en señalar el efecto curativo de los cuerpos astrales y del imán. Kessner, un polígrafo alemán, sacerdote jesuita de Viena, compartió los puntos de vista de Paracelso y fue el primero que estudió con cierto rigor científico los fenómenos hipnóticos. En concreto estudió el trance cataléptico en los animales. De hecho, yo creo que en YouTube todavía podemos ver muchos vídeos de gallinas así catatónicas, ¿no? Bien, ya más cerca, siglo XVII, XVIII, aparece la figura de Mesmer. Es un médico nacido en Viena y es el fundador de la doctrina del magnetismo, en concreto el magnetismo animal, también conocida como mesmerismo. Mesmer creía en la existencia de un fluido o una fuerza relacionada con el magnetismo terrestre sin ser igual. Propuso la teoría de que el cuerpo humano funciona como un imán de dos polos, con un flujo magnético invisible que atravesaba todo el cuerpo y era expulsado por uno de sus polos. Para Mesmer, los estados hipnóticos serían consecuencia de la irradiación magnética del hipnotizador sobre el sujeto. La primera vez que se emplea el término hipnosis es en 1841 por un médico inglés llamado Grace. En 1842 la Asociación Médica Británica rechazó la primera demostración de hipnosis hecha por Grace. A partir de aquí ya son muchos los profesionales de distintas disciplinas médicas, en concreto pues la neurología, los que van evolucionando esta técnica hasta convertirla en algo científico. Hoy en día hay países como Estados Unidos donde se realizan, por ejemplo, en la especialidad de psiquiatría, pues unas horas determinadas para emplearla en la formación en hipnosis clínica. Pero bueno, hay muchas cosas que envuelven a la hipnosis. Creo que me voy a sentar porque veo mejor. Hay muchas cosas que envuelven a la hipnosis que no tienen nada que ver con la hipnosis, pero que se han convertido en mitos, en falsos mitos, ¿no? En concepciones erróneas que hay sobre este tema. Voy a nombrar algunas de ellas para decir qué es y qué no es. Por ejemplo, un falso mito que hay sobre la hipnosis es que se dice que las personas hipnotizadas pierden la conciencia. Esto no es cierto. De hecho, no tiene sentido. Una persona, si pierde la conciencia, no se puede interactuar con ella, no hay comunicación. La persona, de hecho, en hipnosis es consciente de lo que está ocurriendo. ¿La hipnosis es una forma de sueño? No, tampoco. A pesar de que haya ondas cerebrales que sean las mismas que ocurren en los estados de sueño. Pero es lo mismo que antes. Si una persona se duerme, no hay comunicación. No es una forma de sueño. La hipnosis implica pérdida de voluntad. Esto también es falso. Una persona en hipnosis tiene totalmente el control de su voluntad
y no tiene por qué hacer algo que no quiera hacer, en contra de su voluntad ni en contra de su código ético. Otra cosa es que cuando vemos hipnosis de espectáculo, pues la gente que sale de voluntaria pues ya están con cierta predisposición para hacer cosas que están acostumbradas a hacerla con hipnosis y sin hipnosis. Y se lo toman como un juego. Lo que pasa que visto desde fuera, pues es ridículo. Pero una persona con los ojos cerrados puede seguir el guión o las directrices del hipnotizador, si ella lo considera. Pero una persona en hipnosis siempre tiene el control. Y no va a hacer nunca nada que vaya en contra de su voluntad ni de su código ético. Otra concepción errónea es que la persona hipnotizada se encuentra bajo el control del hipnotizador. Tampoco es cierto. La persona, como hemos dicho antes, siempre mantiene el control. En la hipnosis uno puede recordar con exactitud todo lo que ha sucedido a lo largo de su vida. Esto tampoco es cierto. De hecho, mucha gente piensa que los recuerdos se almacenan en el cerebro como si fueran películas, como si fueran vídeos. Y no es así como se almacena la información en el cerebro. Se almacena en modo de trazas, algo más parecido a lo que es un código de barra. De hecho, cuando alguien recuerda algo, lo que realmente está haciendo es actualizar la última versión de ese recuerdo, que probablemente esa persona no es consciente, pero tiene poco que ver con el recuerdo original. Eso ocurre a veces en los juicios, cuando le preguntan al testigo: ¿está usted seguro de que el asesino llevaba una chaqueta verde? Sí, totalmente seguro. ¿Pero está usted seguro? Sí. Y le ponen un vídeo o una foto y resulta que llevaba una chaqueta azul. Vaya, pues yo lo recordaba verde. O sea que en la memoria no somos conscientes, pero siempre vamos introduciendo pequeñas variaciones. De hecho, cuando alguien dice: lo recuerdo perfectamente cuando yo era chico, no es así. Es verdad que la hipnosis favorece el recuerdo, que cosas que no se recuerdan conscientemente en hipnosis sí se pueden encontrar. Otra cosa es que el recuerdo sea fidedigno 100% con respecto al original. Bien, el éxito para conseguir que una persona entre en un trance hipnótico se debe al poder del hipnotizador. No, tampoco es eso. Hay sujetos que son muy buenos, que son muy sugestionables y entran muy bien en hipnosis. De hecho, son sujetos que, si encima son muy colaboradores, pues se pueden beneficiar mucho de esta técnica. Igual que hay sujetos que son más resistentes. Bueno, otro falso mito, pues bueno, ¿las personas pueden hablar cuando se encuentran en hipnosis? Pues como hemos dicho antes, no se pierde la conciencia en hipnosis, ni es un sueño, y evidentemente una persona cuando está en trance puede hablar, abrir los ojos, moverse, andar, correr, montar en bicicleta, sobre todo si el hipnotizador así se lo pide. Y él lo acepta, claro. ¿La hipnosis es una terapia? No, no es una terapia. La hipnosis es una técnica. Y los profesionales de la salud, los psicólogos, la empleamos junto con otras técnicas. O sea, dentro de un paquete terapéutico, ahí se incluye la técnica de la hipnosis. Pero no es una terapia en sí. Sí es verdad que cuando en la terapia se emplea la hipnosis, hay muchas cosas que se favorecen. Por ejemplo, la duración del tratamiento. Si empleas hipnosis, el tratamiento suele acortarse a la mitad. Si para una fobia necesitas 4 o 6 meses, con hipnosis la consigues en 3, en 2. Las personas no pueden recordar qué pasó mientras estaban hipnotizadas. Esto tampoco es cierto. Una persona, una vez que sale de un trance hipnótico, puede recordarlo todo, prácticamente todo. Es más, las personas son conscientes incluso en esos estados de trance de los cambios que están ocurriendo, tanto a nivel mental como fisiológico, como incluso conductuales. Es verdad que también a veces, pues bueno, se pueden dar sugestiones amnésicas para que la persona no recuerde, pero simplemente por ver la experiencia, el profesional, de cómo funciona esa hipnosis en el intervalo de tiempo que volvemos a ver al paciente. Pero por regla general se recuerda todo. La hipnosis crea dependencia del sujeto respecto del hipnotizador. Tampoco es cierto. De hecho, uno de los objetivos que tenemos los profesionales, los psicólogos, es enseñar a la persona autohipnosis, que es una técnica donde la persona entra en esos trances, en esos estados contemplativos de focalización interna intensa,
y es la misma persona la que se sugestiona, se da las sugerencias adecuadas para conseguir pues cambiar sus hábitos, programar su mente o dirigirse hacia esos objetivos que demanda, ¿no? ¿La hipnosis es peligrosa? No, no es peligrosa. De hecho, se han hecho multitud de veces hipnosis y nunca ha creado un malestar, un peligro. En todo caso, lo contrario, ¿no? Siempre un beneficio. Aunque hay sujetos o personas en las cuales no está muy indicada la hipnosis, ahora lo hablaremos. Hay algunos falsos mitos más, pero vamos a pasarlos por alto, pero bueno, creo que más o menos ha quedado claro que todas estas concepciones son erróneas. ¿Qué pasos tiene una hipnosis? Pues tiene 3 pasos: una inducción, una profundización y una salida del trance. La inducción la llamamos a esas maniobras y sugestiones que operamos sobre el sujeto para iniciar la hipnosis y que posteriormente se profundizará para utilizarla de manera terapéutica. Existen catalogadas más de 300 fórmulas para inducir hipnosis. En el segundo paso, la profundización es el proceso hipnótico que sigue a la inducción o desarrollo del trance. Es ahí, en ese estado de profundización, donde se suelen dar sugestiones, sugerencias, para que la persona cambie o consiga los diferentes objetivos que se ha propuesto en esa sesión. Las sugestiones van a ser diferentes si estamos tratando un caso de autoestima o de control del dolor o de ansiedad o miedo. Y luego es la salida del trance, que normalmente puede salir la persona tranquilamente cuando ella considere que ha hecho el trabajo suficiente en esa sesión, o se puede hacer una cuenta progresiva del 1 al 10 y poco a poco volver a la realidad, a esta. ¿Para qué sirve la hipnosis? Bueno, se debe partir de un principio de no utilizar la hipnosis en intervenciones o tratamientos donde no sepamos realizarlo sin ella. Es decir, todo lo que se realiza con hipnosis se puede realizar sin su concurrencia. Se supone que un psicólogo está preparado para tratar un caso de ansiedad, por ejemplo, y la utilización de la hipnosis. Pues bueno, sirve. En el caso de la superación y mejora, pues mejora la concentración y el rendimiento de deportista en todos los niveles, incrementa la autoestima con todo lo que se supone este superfactor de personalidad, incorpora mecanismos de autocontrol y superación. También ayuda a los estudiantes para centrar la atención, incrementar su motivación, mejorar los hábitos de estudio, así como el rendimiento en situaciones de evaluación. Ya puede hacer exámenes, oposiciones. En definitiva, facilitar los procesos y resultados de los aprendizajes. También proveer de una herramienta a los artistas que les facilite la experimentación y profundización en las sensaciones, emociones y percepciones propicias para la creación, ejecución y consecución de sus obras. La hipnosis puede ser de gran ayuda en entrenamiento en habilidades sociales, tanto para la adquisición como para la práctica de estas habilidades sociales. Como ayuda terapéutica, pues la hipnosis está indicada y tradicionalmente utilizada en temas relacionados con la preparación de intervenciones médicas y desde mi campo de actuación profesional para el tratamiento psicológico del dolor crónico, del dolor agudo y de los problemas psicosomáticos. Por ejemplo, pueden ser cefaleas, migraña, dolor crónico, benigno, fibromialgia, dolor por cáncer y dismenorrea. También se aplica últimamente, desde hace ya algunos años, por la hipnosis para el tema de la preparación al parto. También para la fecundación. Hay personas que no se quedan embarazadas y resulta que luego realizan 3-4 sesiones de hipnosis y lo consiguen. Pero claro, la hipnosis no es magia. Primero hay que quitar la obsesión de por qué no me quedo embarazada, ¿no? Una vez que quite eso, en hipnosis se equilibra todo lo que es el estado corporal y todo funciona. También se emplea en psicoterapia pues como adjunto en tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, como la depresión, los trastornos de ansiedad, fobia específica, fobia social, crisis de angustia, ataques de pánico, superación de situaciones traumáticas, trastornos de estrés postraumático, obsesivo compulsivo, en fin. Es una técnica ideal para el afrontamiento del estrés. También se emplean los trastornos del sueño, disfunciones sexuales, trastornos disociativos, así como en trastornos de personalidad.
Considero importante resaltar la importancia de la aplicación de los procedimientos hipnosugestivos en el tratamiento de los trastornos de estrés postraumático en abusos sexuales, así como para el tratamiento de maltrato físico y psicológico. En trastornos por consumo de sustancias, en adicciones, por ejemplo, en el tratamiento del tabaquismo, de dejar de fumar por la hipnosis, es la técnica que más éxito tiene, ronda el 70%, mientras que otra, la acupuntura, sesiones grupales o parches, bajan bastante. En trastornos por consumo de sustancias, se lo he dicho. En problemas evolutivos de adaptación y específicos según el momento del ciclo vital de las personas. Así, la aplicación de la hipnosis como adjunto a terapia tiene especial relevancia en la infancia. Por ejemplo, los tratamientos de enuresis, también en la madurez, pues psicoprofilaxis para la preparación del parto, y en la vejez, por ejemplo, para trastornos de dolores crónicos. También se ha trabajado y se ha tratado pues problemas del habla como la disfemia, la tartamudez. Y bueno, ¿está indicada la hipnosis para todo el mundo? Habría que matizar un poco. Por ejemplo, en algunos casos no está indicada. Con personas con trastornos psicóticos no se suele poner en práctica, más que nada porque no sirve, no produce un efecto, no es porque sea peligrosa para ellos ni nada, ¿no? En niños menores de 6 años, pues claro, el tema de la concentración pues no la tiene un niño, lo mismo que un adulto. Y bueno, hay que tener un poco de precaución con los hipotensos, pero vamos, yo he tenido muchos y no se ha quedado ninguno en coma allí en la consulta. Y es curioso porque hablando de los falsos mitos había uno que trataba de que la hipnosis funcionaba mejor con la gente inculta o la gente poco inteligente, y es todo lo contrario, la hipnosis funciona mejor con la gente inteligente, correlaciona positivamente porque una persona inteligente tiene más capacidad de concentración, más capacidad para visualizar, para imaginar, cosa que las personas menos inteligentes carecen, o la tienen pero más pequeña. Bueno, pues ¿qué relación hay entre la Navidad y la hipnosis? A ver. Bien, algo tiene que haber. Bueno, pues según un teórico austriaco, Paul Watzlawick, él dice que es imposible no comunicar, por lo que, si lo tenemos en cuenta, es también imposible evitar influenciar o ser influenciado, así como es inevitable sugestionar o ser sugestionado. De hecho, cada vez que dos personas están hablando, una está sugestionando a la otra. La gente es capaz de concentrarse intensamente, de abstraerse, incluso de entrar en un estado de conciencia disociada de forma espontánea, es decir, sin que tenga lugar un ritual formal de inducción hipnótica. Esto no quiere decir que estas experiencias hipnóticas naturales sean las mismas que las que experimentamos en hipnosis en un entorno controlado, como puede ser la consulta de un psicólogo, ¿no? Sin embargo, presentan muchas propiedades en común. Erickson, es un psicólogo y médico americano, dice que la hipnosis, más que sugestión, es una actitud, y que si la actitud es consciente, el sujeto determina si admite o no ser hipnotizado, si vale o no la pena prestarse a ello. Podemos decir que las personas entramos en hipnosis o en trances de manera espontánea en el día a día, pues, no sé, 10, 12, 14 veces. Todas las personas. Digamos que cada vez que el mundo desaparece justo delante de tus ojos, has entrado en un trance hipnótico o un trance cotidiano, ¿no? Ejemplos de trances cotidianos pueden ser, pues, no sé, de los que conducís. Seguro que tenéis claro que a veces cuando habéis llegado al objetivo, al lugar, cuando habéis quitado la llave del contacto, habéis hecho una reflexión del tipo: ¿pero ya he llegado? No recuerdo nada del camino. Habéis estado en el trance. De hecho, si en ese momento se cruza un niño mientras vais conduciendo una pelota, frenáis, automáticamente volvéis a la realidad.
Esa sensación de perder la percepción del tiempo, la realidad circundante, son efectos de los trances hipnóticos, pero que aquí ocurren de manera espontánea. Es como cuando estás viendo una película, estás delante del televisor, dirigiendo tu mirada a la televisión, así un 55 pulgadas, y llega alguien y te dice, ¿qué ha pasado? Y dices tú, ¿dónde? Dice, ahí en la película. No lo sé. Joder, pero tú no estás viendo la tele. Sí, pero no sé. Ha desaparecido por un instante. Me he quedado embebido en mis propios pensamientos y el mundo desaparece por instantes. También ocurre cuando vas caminando por la calle y de repente te paras y dices, espérate, yo no voy para acá, yo tenía que ir para otro sitio. Y lo mismo, alguien te ha saludado y no lo has visto. Luego te lo echan en cara, te saludé y no me dijiste nada. No te vi. No te vi. Esos son trances cotidianos. Yo recuerdo uno que me contaron muy curioso, que fue de una compañera que trabaja en Madrid. Para llegar a su trabajo tiene que ir en metro, tiene que hacer transbordo. Y esta chica un día se monta en el metro y en la siguiente parada se monta una amiga suya y le dice que va para el hospital, que su padre la han ingresado y que ha tenido que llamar al trabajo y no puede ir. Al niño lo ha tenido que dejar con la vecina y no sabe qué va a pasar, porque es que claro, lo mismo se tiene que quedar en el hospital, que va a hacer con el niño, la vecina, porque la madre murió hace tiempo, ahora que empezaba a trabajar, en fin. Una cosa bastante dramática. Claro, esta mujer se baja, pero mi amiga sigue en el metro, sigue su camino, pero sigue y empieza a reflexionar. Vaya tela, qué mala suerte, con lo bien que empezaba a ir esta chiquilla, no sé cuánto. Hay que ver a quién nace con estrella y quién nace estrellado. Desde luego, mira que acabas de empezar a trabajar, mira que si pierde el trabajo, ¿verdad? Hay un momento que se abren las puertas, mi amiga se baja, se va al metro. Y ella se pregunta, ¿dónde me he bajado? Y me lo decía Paco. Hay un servicio de megafonía que te dice, próxima estación tal. Hay un servicio también luminoso que pone la próxima estación tal. Ni escuché, ni lo vi. Simplemente me bajé. Esos estados son estados hipnóticos, pero que se llaman trances cotidianos. Hay muchas personas que se asustan de ellos, pero no dejan de ser cosas que no son peligrosas. Procesos mentales normales y cotidianos. Hay que tener también en cuenta pues el procesamiento subconsciente, ya que el subconsciente guarda mucha información que la parte consciente no percibe. También puede ocurriros que un día os encontréis, pues no sé, con un amigo que hace tiempo que no veíais y que tras una larga y amena charla con esta persona, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿No? Intentando ser social, tener una actitud correcta, pues bueno, te despide. Pero claro, te das cuenta de que llevas una música en la cabeza, una canción, y la tienes ahí como un ping-pong. ¿Y esto a qué viene? ¿Y por qué tengo esta canción si a mí ni me gusta? Claro, cuando estabas hablando con tu amigo, estabas muy centrado en la conversación. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te va? ¿Qué tal tu trabajo, tus niños? Pero a nivel subconsciente había otro tipo de información que la parte consciente no recogía, no agarraba. Había sonidos, había olores y había una música, y que el subconsciente sí atrapó. Y de ahí que esa persona no sea consciente de que, bueno, de que esa canción que llevaba o esa música pues la haya absorbido inconscientemente de esa situación cotidiana. Eso pasa a veces también cuando llegas a un sitio y hueles algo y dices, wow, ahora me acuerdo yo de cuando iba a casa de mi abuela, que hacía unos flanes, no sé cuánto, y a lo mejor entrar en una tienda de ropa, pero te ha llegado un olor, que ese olor ha conectado con un recuerdo de otra época. El subconsciente pues funciona así, se queda con mucha información que la parte consciente no llega a interiorizar. Bien, el tema de las sugestiones son frases, sugerencias que se hacen en los estados de trance. Pero en la vida cotidiana también existe. Todo el mundo tenéis aquí sugestiones que mantenéis, seguís manteniendo, pues yo que sé, de profesores, de amigos, del padre.
Algunas de ellas son muy curiosas, ¿no? Yo tenía una vez una paciente que llegó a consulta y decía que ella en público no lloraba. Y yo le decía que es raro. Indagamos un poco, hicimos hipnosis y al final descubrimos por qué. Esta chica una vez, por lo visto, hace muchos años murió un tío suyo, ella era más pequeña, y en el tanatorio, delante del ataúd, empezó a recordar, pues, conversaciones con su tío, empezó a recordar, pues, momentos que había vivido con él y se emocionó. Empezó a llorar, entró en trance. Y en ese momento es muy peligroso si alguien viene y te da una sugestión, y eso es lo que le ocurrió a ella, que de repente escuchó en su oído la siguiente frase: en público no se llora, que la dijo su padre. Esta chica de repente sale del trance y dice: wow, qué de gente hay a mi alrededor. Bueno, pues esa sugestión la seguía manteniendo 20 años después, y así muchas más. Los miedos se aprenden mediante sugestiones. Hasta los bebés aprenden a sugestionarse de pequeños. Yo tenía una paciente una vez que cuando se iba, ya después de nos estábamos despidiendo, me dice: oye, Paco, mi hijo, ¿por qué cuando escucha una ambulancia se pone a llorar? Yo le dije: ¿tú qué haces cuando escuchas una ambulancia? Y dice: ay, yo me pongo fatal, me santiguo y todo. Digo: pues claro, cuando escucha una ambulancia tu hijo te mira a ti, ve la cara de terror que tiene y dice: esto tiene que ser algo malo. Así que este niño, cuando tenga 20 años, escuchará una ambulancia y también se pondrá malo. Y así también funcionan las sugestiones de manera cotidiana. Bien. Pero claro, los especialistas realmente en sugestionabilidad son los niños. Yo imagino que recordáis cuando erais niños, cuando jugabais a los vaqueros, a la guerra, al fútbol, a la casita, al elástico. ¿Cómo entrabais rápidamente en esos juegos de tal manera que lo vivíais intensamente, como si realmente fuera verdad? Perdíamos la percepción del tiempo, es como si fuéramos realmente los personajes del juego. Tú cuando eres pequeño, si juegas al fútbol, aunque vayas con vaqueros, tú te crees que estás vestido de tu equipo, y si metes un gol piensas que hay un estadio diciendo: oh, los niños son los mejores para el tema de las sugestiones. Pero es verdad que cuando tú coges a un niño y empiezas a hablarle de la Navidad, se la describe, les habla de la fiesta, de los reyes, ya su imaginación empieza a llevarla hacia un mundo imaginario, valga la redundancia. Bien, pues los adultos no somos menos. Mediante todas estas sugestiones que nos llegan, que nos envuelven, también entramos en trance en esta Navidad. De hecho, la comunicación visual, a diferencia de la conceptual, afecta directamente al individuo sin requerir el proceso de descodificación de los signos escritos, y repercute en su afectividad sin necesidad de pasar por mediación de su intelecto. De aquí surge la fuerza de sugestión y fascinación que provoca la televisión, y por ello se presta más que ningún otro medio de comunicación al ejercicio de pensamiento simbólico. Cuando ves el anuncio de la lotería, de alguna manera te están diciendo: te toca comprar ya lotería. Y ves al calvo y dices: todas esas estrellitas que vuelan. De hecho, vas por la calle y te encuentras un amigo: yo he comprado lotería con el grupo de tal. Y pasas por delante de la administración y dices: joder, te acuerdas del anuncio, te acuerdas del amigo. Y si me toca, yo pago la hipoteca, o hago un viaje, o ayudo a mi hijo que está con el negocio. Al final entras como un poseso a comprar lotería. Y lo mismo compras hasta un número, no sé, especial, el 13, que da mala suerte, pero ahora da buena porque es Navidad. Ahora sí. Bien, los estímulos que acompañan a las fiestas navideñas pues también nos llevan a trances cotidianos. Hay gente que con la decoración de sus casas pueden incluso ser obsesivos, incluso adictivos. Como puede ser el tema de las luces. Se empieza por un árbol y al final, como te descuida, acabas, pues bueno, alumbrando toda la fachada. La persona queda absorta. Y si unes la música navideña y un Belén, es que entramos en otra época, en la que sin darnos cuenta pues intentamos hasta ser mejores personas, siendo más solidarios con los desfavorecidos. Hay que ser condescendientes en Navidad. Eso es otra sugestión. El resto del año no. Ser bueno, empatizar, ayudar al prójimo.
cuando ves esos maratones en televisión, ¿no? Esos maratones solidarios. O cuando te ponen la película esta de Jane Stewart, que bello es vivir, ¿no? Que todo el pueblo ayuda con dinerito, venga, la familia, todo el mundo es feliz aquí. Es que vas por la calle y, no sé, y ves al chico este, al negrito del semáforo, que, joder, es Navidad, le voy a dar. O la pobre que está pidiendo en el Mercadona, le voy a dar. Es Navidad, ¿no? Uf, qué mal rollo si no le doy Navidad, soy mala persona. El resto del año no. Es mayo, pasa del... La chica del Mercadona te dice, oye, ¿me puedes comprar una barra de pan? Que tío, más pesada, encima me dice lo que quiere que le compre. Cuando ves al del semáforo, qué pesado ese tío con los pañuelos. No, pero en Navidad tenemos que ser buenos. Si no, no te vas a sentir bien. Eso es otra sugestión. Bien. Bueno, pues todos esos estímulos... Ah, vale. Sí, ya acabó. Bien. Bueno, pues los adornos son simplemente... Esos adornos navideños son simplemente como un ancla o camino a esas mágicas sensaciones del nerviosismo, de la niñez. Así que poner esas decoraciones de Navidad son una extensión de dicha emoción. Es como una forma de volver a conectar también con personas que hemos perdido. De hecho, la nostalgia a veces es la clave, ¿no? Para la gente que ha perdido un ser amado, las vacaciones pueden servir como recordatorio de los buenos momentos que tuvieron con él en el pasado. Colocar las decoraciones navideñas antes de tiempo es una forma de reconectar también con la infancia. Quien en la fiesta de Nochebuena, todo ese jolgorio que se monta, niños corriendo, quiero un langostino, no sé cuánto, vamos a brindar, no sé cuánto. Hay un momento que te acuerdas de una persona que ya no está. Y por un momento, pues, todo desaparece. Hasta que alguien te dice, oye, que te estoy llamando, que no te enteras. Ah, no te oí. Es fácil entrar en trances cotidianos también en esos momentos cuando empezamos a recordar a gente que en estos momentos no pueden acompañarnos porque no están. Otro tema, ya de acuerdo con los expertos, otra de las razones por la que las personas pueden experimentar pues malestar, trastornos del ánimo como depresión durante la Navidad es porque estas fechas no siempre coinciden con los ciclos psicológicos de los individuos y muchas veces nos fuerzan a participar en esas dinámicas sociales de las que no deseamos formar parte. Y esto conduce a cambios de humor, tristeza, pérdida de apetito, voracidad extrema, cambios en los niveles de energía, dificultades para concentrarnos, pensamientos obsesivos, a veces pues sobre la muerte, qué de cosas. Y si a esto se le suma quien se ve afectado por la depresión, también sufre adicción al trabajo, la sensación se agrava por la falta de la ocupación en sí y esa sensación de vacío. A modo de conclusión, hemos podido relacionar a nivel de los trances cotidianos pues que Navidad es una época muy intensa para hacer desaparecer el mundo en muchos momentos. Pero sobre el tema principal, que el que a mí me incumbe, podemos decir que la hipnosis no es magia. La hipnosis es un cambio de actitud que la persona que se expone decide realizar en ese momento porque confía en el profesional, sabe que el fin será beneficioso, terapéutico para él o para ella. La hipnosis es una técnica que cualquiera puede aprender o realizar. Otra cosa es que la sepa aplicar a distintos problemas o trastornos psicológicos que las personas presentan en algún momento de la vida. Para esto se necesita formación académica y es por eso, por lo que siempre tiene que estar en manos de profesionales de la salud, de ser médicos, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, en fin. Ha sido un placer y espero que les haya gustado, que les haya parecido amena esta ponencia. Buenas noches.